Solo 2 días después de ser elegido para el cargo, el alcalde de Chilpancingo fue brutalmente asesinado. Fue decapitado por los furiosos ejecutores del cártel como mensaje. ¿A quién se envió este mensaje? Bueno, hay 2 destinatarios del mensaje: la primera presidenta de México y el presidente de los Estados Unidos. Las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos y México han estado en alerta máxima desde el asesinato del alcalde. ¿Fue un hecho aislado o el inicio de una guerra que acabará con más líderes, incluido el presidente de Estados Unidos? Averigüemos más. El aterrador mensaje. El cártel mexicano mantiene desde hace décadas un fuerte control sobre las rutas de la droga en Estados Unidos y otras naciones de su entorno. Estas violentas bandas imponen su control sin piedad y su última acción, el brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, demuestra que cada vez son más fuertes. ¿Quién es este alcalde y qué ha podido hacer para justificar semejante brutalidad por parte de los cárteles? Elegido en medio de un clima de tensión e incertidumbre, el alcalde, Alexander Arcos, representaba una nueva era para la ciudad, con la promesa de abordar los omnipresentes problemas de corrupción y violencia que durante tanto tiempo habían asolado la región. Su campaña estuvo marcada por el compromiso con la transparencia y la promesa de devolver la seguridad y la prosperidad a los ciudadanos de Chilpancingo. Las elecciones en sí fueron intensas. A pesar de las amenazas y la intimidación de poderosos elementos criminales, los ciudadanos acudieron en gran número, decididos a hacer oír su voz. La victoria del alcalde fue vista como un faro de esperanza, una señal de que la gente estaba dispuesta a levantarse contra el dominio de los cárteles sobre su comunidad. Sin embargo, esta victoria duró poco, ya que el mandato del alcalde fue brutalmente interrumpido tan solo 2 días después de su toma de posesión, enviando un escalofriante mensaje a todos los que se atrevían a desafiar el statu quo. El espantoso acto de la decapitación del alcalde conmocionó a Chilpancingo, dejando a la comunidad en un estado de miedo y ansiedad. Este acto atroz no fue solo un ataque personal, sino una agresión directa al tejido mismo de las esperanzas y aspiraciones de la comunidad. Las consecuencias inmediatas fueron el caos y el luto. Los habitantes de Chilpancingo, que habían depositado sus esperanzas en las promesas de reforma del nuevo alcalde, se sumieron en la desesperación. Las calles, antes llenas del bullicio de la vida cotidiana, enmudecieron mientras el miedo se apoderaba de la ciudad. Las redes sociales se inundaron con la horrible imagen de la cabeza cortada del alcalde, sembrando el pánico y la indignación más allá de la comunidad local. El personal de seguridad aumentó el perímetro alrededor de la presidenta, por si los cárteles planeaban atacarla también a ella por su agenda. La presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, se había estado preparando para desvelar una estrategia de seguridad integral destinada a desmantelar la omnipresente violencia de los cárteles que durante tanto tiempo ha asolado la nación. Su plan, que iba a anunciarse pocos días después del brutal asesinato del alcalde, estaba diseñado para abordar las causas profundas del poder de los cárteles, centrándose en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la mejora de las capacidades de inteligencia y el fomento de la cooperación internacional. El momento del asesinato de la alcaldesa no podría haber sido más significativo. Mientras la presidenta Sheinbaum se preparaba para poner en marcha su ambiciosa estrategia, los cárteles enviaron un escalofriante mensaje de desafío, poniendo de relieve los inmensos retos a los que se enfrentaba. A pesar de la tragedia, la presidenta Sheinbaum se mantuvo firme en su compromiso de combatir la violencia de los cárteles. Su estrategia hizo hincapié en la necesidad de un esfuerzo coordinado entre las autoridades federales, estatales y locales, así como en la colaboración con socios internacionales, especialmente Estados Unidos. Al atacar las redes financieras y las cadenas de suministro que alimentan las operaciones de los cárteles, la presidenta Sheinbaum pretendía debilitar su control del poder y devolver la seguridad a las comunidades de todo México. El anuncio de su estrategia de seguridad, tras un acto tan atroz, puso de relieve la urgencia de la situación y la necesidad de una acción decisiva. También sirvió como grito de guerra para aquellos que creían en la posibilidad de un México más seguro y próspero, libre de la sombra de la violencia de los cárteles. Se hizo evidente que la nueva administración tendría que navegar por un complejo paisaje de miedo e intimidación, donde lo que estaba en juego era más importante que nunca. El reto no consistía solo en desmantelar las operaciones de los cárteles, sino en restablecer la confianza en la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos y defender el Estado de Derecho. En respuesta, la presidenta Sheinbaum redobló su compromiso en la lucha contra la violencia de los cárteles, haciendo hincapié en la importancia de un enfoque polifacético. Su administración trató de reforzar las alianzas con socios internacionales, en particular con Estados Unidos,
para desarticular las redes financieras y las cadenas de suministro de los cárteles. Además, dio prioridad a la protección de los funcionarios públicos y los líderes comunitarios, reconociendo el papel fundamental que desempeñaban en la lucha contra la delincuencia organizada. El asesinato también sirvió de catalizador para que la presidenta Sheinbaum se comprometiera más a fondo con las comunidades locales, fomentando la confianza y la colaboración en el objetivo común de erradicar la influencia de los cárteles. Mediante la capacitación de los ciudadanos y la promoción de la transparencia, Sheinbaum pretendía construir un frente unido contra el reino del terror de los cárteles. El anterior gobierno, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, adoptó una polémica estrategia conocida como abrazos, no balas. Este enfoque pretendía reducir la violencia, evitando la confrontación directa con los cárteles, y centrándose, en cambio, en programas sociales para abordar las causas profundas de la delincuencia. Durante el mandato de López Obrador, se militarizó la seguridad pública, y la Guardia Nacional desempeñó un papel central. Sin embargo, la estrategia fue criticada por su falta de eficacia, ya que la tasa de homicidios seguía siendo alarmantemente alta. Los cárteles siguieron ampliando sus operaciones, diversificándolas hacia la extorsión y el tráfico de inmigrantes. A pesar de los esfuerzos de la administración, la violencia de los cárteles se intensificó, dejando un legado de derramamiento de sangre y promesas incumplidas. La presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo con la audaz promesa de hacer frente a la violencia de los cárteles que durante tanto tiempo ha asolado México. Su plan, sin embargo, no deja de sorprender, ya que se parece mucho a las estrategias de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. En el núcleo del enfoque de Sheinbaum está la continuación de la filosofía de abrazos, no balas, que prioriza los programas sociales sobre la confrontación militar directa con los cárteles. Sheinbaum hace hincapié en la necesidad de mejorar la inteligencia y el trabajo de investigación, con el objetivo de convertir la inteligencia recopilada en investigaciones procesables. A pesar de estas intenciones, los críticos argumentan que el plan de Sheinbaum es más de lo mismo, carente de la innovación necesaria para romper el ciclo de violencia. La militarización de la seguridad pública persiste, y la Guardia Nacional sigue desempeñando un papel importante. Analistas de seguridad como David Saucedo señalan la continuidad en la política, cuestionando su potencial efectividad. Mientras la administración de Sheinbaum se desarrolla, la nación observa de cerca, esperando un cambio en la ola de violencia. Bajo la anterior administración de Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional surgió como una fuerza fundamental en la lucha contra la violencia de los cárteles. Inicialmente concebida como una entidad dirigida por civiles, la Guardia Nacional se convirtió rápidamente en una fuerza militarizada, con sus 120.000 miembros reclutados y entrenados en gran parte por el ejército. Este cambio en la estructura de mando se consolidó cuando el Congreso de México cedió el control de la Guardia Nacional al Departamento de Defensa, afianzando aún más el enfoque militarizado de la seguridad pública. En la práctica, las operaciones de la Guardia Nacional se asemejaban a maniobras militares, con patrullas fijas y cordones de seguridad. Sin embargo, su eficacia fue cuestionada, ya que a menudo se abstuvieron de participar en el trabajo de investigación sobre el terreno, lo que resultó en pocas detenciones y aún menos casos criminales. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promete transformar la Guardia Nacional en una entidad más parecida a la policía, centrándose en la formación de las fuerzas del orden y la integración de los servicios de inteligencia. Sin embargo, persiste el escepticismo sobre si estos cambios se materializarán o si persistirá el statu quo. Los programas sociales han sido durante mucho tiempo la piedra angular de la estrategia mexicana para combatir la violencia de los cárteles, con el objetivo de abordar las causas profundas de la delincuencia, ofreciendo oportunidades a los jóvenes del país. Con Andrés Manuel López Obrador, estos programas trataban de disuadir a los jóvenes de unirse al crimen organizado, ofreciéndoles educación, empleo y apoyo comunitario. A pesar de estos esfuerzos, el atractivo de la vida en los cárteles, con sus promesas de riqueza y poder rápidos, siguió atrayendo a muchos a sus filas. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue comprometida con estas iniciativas sociales, destacando su importancia en su plan para combatir la violencia de los cárteles. El principal responsable de seguridad de Sheinbaum, Omar García Harfuch, reitera la importancia de apoyar a las familias más pobres, con el objetivo de romper el ciclo de pobreza que a menudo conduce a la delincuencia. Aunque la continuación de estos programas está clara, persisten las dudas sobre su eficacia y sobre si se introducirán modificaciones para mejorar su impacto. A medida que avanza la nueva administración, el reto consiste en hacer de estos programas una alternativa viable al peligroso atractivo de la vida en los cárteles. El ataque al alcalde no fue solo personal, sino político,
El cártel está enviando un mensaje contundente a la nueva administración. Si el ataque se produjo en México y pretendía meter miedo al nuevo presidente mexicano, ¿por qué debería Estados Unidos estar en alerta máxima? ¿Por qué debería preocuparse por esta amenaza? El gobierno de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos. Los orígenes de la guerra contra las drogas del gobierno estadounidense se remontan a principios del siglo XX, pero fue en los años 70 cuando la campaña adquirió una nueva intensidad. La guerra tiene sentido porque los cárteles de la droga de México controlan aproximadamente el 70% del flujo de narcóticos extranjeros que entran en Estados Unidos. Bajo la presidencia de Richard Nixon se acuñó el término «guerra contra las drogas», que marcó el inicio de un esfuerzo concertado para combatir el abuso y el tráfico de drogas. Nixon declaró el consumo de drogas enemigo público número 1, lo que llevó a la creación de la Administración de Control de Drogas en 1973. Esta agencia se encargó de hacer cumplir las leyes y reglamentos sobre sustancias controladas en Estados Unidos. A medida que se intensificaba la guerra contra las drogas, los cárteles mexicanos empezaron a surgir como actores importantes en el tráfico de drogas. En la década de los 80, estos cárteles se habían convertido en los principales proveedores de marihuana, cocaína y heroína del mercado estadounidense. El cártel de Guadalajara, dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo, fue uno de los primeros en dominar la escena, siendo pionero en el uso de sofisticadas rutas de contrabando y corrompiendo a funcionarios de ambos lados de la frontera. El gobierno estadounidense respondió con una serie de iniciativas destinadas a frenar el flujo de drogas procedentes de México. La Operación Intercepción, llevada a cabo en 1969, fue una de las primeras, con estrictos controles fronterizos destinados a interrumpir la cadena de suministro. Sin embargo, esta operación duró poco debido a su impacto económico y a las tensiones diplomáticas con México. A lo largo de los años 80 y 90, Estados Unidos continuó intensificando sus esfuerzos, aplicando políticas como la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986, que aumentaba la financiación para la aplicación de la ley antidroga e imponía penas más duras para los delitos relacionados con las drogas. La atención se centró no solo en la interdicción, sino también en la erradicación de los cultivos de droga en México a través de iniciativas como la Operación Cóndor. A pesar de estos esfuerzos, los cárteles mexicanos siguieron creciendo en poder e influencia, adaptándose a los cambios del panorama y aprovechando las nuevas oportunidades. El surgimiento de los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez marcó una nueva era en el tráfico de drogas, caracterizada por una mayor violencia y competencia. Los primeros esfuerzos del gobierno estadounidense sentaron las bases de lo que se convertiría en una larga y sangrienta batalla contra estos formidables adversarios. Los años 90 y principios de los 2000 marcaron un periodo de importante evolución para los cárteles mexicanos, que ampliaron sus operaciones y consolidaron su dominio en el tráfico de drogas. Durante este periodo, los cárteles se volvieron más sofisticados, empleando tecnología avanzada y diversificando sus actividades delictivas. La fragmentación del otrora poderoso cártel de Guadalajara propició el surgimiento de nuevas y poderosas organizaciones, como los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez, que competían por el control de las lucrativas rutas de contrabando hacia Estados Unidos. El cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán, se hizo especialmente famoso por sus innovadoras técnicas de contrabando, como el uso de túneles y submarinos para transportar drogas a través de la frontera. Este ingenio permitió al cártel mantener un flujo constante de estupefacientes hacia Estados Unidos, alimentando aún más la crisis de los opiáceos y desafiando los esfuerzos del gobierno estadounidense por detener la marea. Más adelante hablaremos de lo poderosos que son. A medida que los cárteles ampliaron su alcance, también diversificaron sus operaciones, dedicándose a actividades como la trata de seres humanos, el contrabando de armas y el blanqueo de dinero. Esta diversificación les hizo más resistentes y más difíciles de desmantelar, pues ya no dependían únicamente del narcotráfico para sus ingresos. La creciente influencia y riqueza de los cárteles les permitió corromper a funcionarios y fuerzas de seguridad a ambos lados de la frontera, lo que complicó aún más los esfuerzos del gobierno estadounidense por combatirlos. En respuesta a la expansión de los cárteles, el gobierno estadounidense adaptó sus estrategias en la guerra contra las drogas. En los años 90 se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que, aunque impulsó el comercio, también facilitó involuntariamente el movimiento de drogas a través de la frontera. Para contrarrestar esta situación, Estados Unidos intensificó el intercambio de información y la cooperación con las autoridades mexicanas, con el objetivo de desarticular las operaciones de los cárteles en su origen.
A principios de los años 2000 se puso un mayor énfasis en la persecución de los líderes de los cárteles, con operaciones como la Operación Kingpin, que pretendía desmantelar los cárteles capturando o matando a sus líderes. Esta estrategia, aunque consiguió eliminar a figuras clave, a menudo provocó un aumento de la violencia y la fragmentación, ya que facciones rivales luchaban por el control. La iniciativa Mérida, lanzada en 2007, marcó un importante punto de inflexión en los esfuerzos de colaboración entre Estados Unidos y México para combatir a los cárteles de la droga. Este acuerdo histórico nació del reconocimiento compartido de la necesidad de un enfoque integral y coordinado para hacer frente a la escalada de violencia e influencia de los cárteles. La iniciativa representó una nueva era de cooperación bilateral, en la que ambas naciones se comprometieron a trabajar juntas para desmantelar las redes del crimen organizado y fortalecer el Estado de Derecho. En el marco de la iniciativa Mérida, Estados Unidos se comprometió a proporcionar una ayuda financiera sustancial a México por valor de más de $2.000 millones en varios años. Esta financiación se destinó a mejorar las capacidades policiales de México, proporcionando formación, equipamiento y tecnología para mejorar la eficacia de sus fuerzas de seguridad. La iniciativa también se centró en reforzar el sistema judicial mexicano, promover los derechos humanos y fomentar programas comunitarios para prevenir el consumo de drogas y la violencia. El impacto de la iniciativa Mérida en la relación entre Estados Unidos y México fue profundo. Fomentó unos niveles de cooperación y confianza sin precedentes entre ambos países, y el intercambio de inteligencia y las operaciones conjuntas se hicieron más habituales. Esta colaboración condujo a varios éxitos de gran repercusión, como la captura de notorios líderes de cárteles y la desarticulación de importantes redes de narcotráfico. Sin embargo, la iniciativa también se enfrentó a importantes retos. La creciente militarización del enfoque mexicano de la lucha contra los cárteles suscitó preocupación por los abusos contra los derechos humanos y la posible corrupción de las fuerzas de seguridad. Además, el enfoque en la aplicación de la ley y la interdicción, aunque necesario, no abordó plenamente las causas profundas del narcotráfico y la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades económicas. La extradición se ha convertido en una herramienta fundamental en la estrategia del gobierno estadounidense para combatir a los cárteles mexicanos, ya que sirve como medio para llevar ante la justicia a los líderes más destacados de los cárteles dentro del sistema legal estadounidense. El proceso de extradición implica la entrega formal de un delincuente sospechoso o condenado de un país a otro, y en el contexto de la guerra contra las drogas ha sido fundamental para desbaratar las operaciones de los cárteles y desmantelar sus estructuras de liderazgo. La extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en el año 27 es un excelente ejemplo de esta estrategia en acción. Tras años eludiendo su captura y escapando de las cárceles mexicanas, El Chapo fue finalmente extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentó a cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y otros delitos. Su juicio y posterior condena en un tribunal estadounidense pusieron de relieve la eficacia de la extradición para garantizar que los líderes de los cárteles comparezcan ante la justicia y cumplan largas condenas, a menudo en prisiones de máxima seguridad, alejadas de sus redes de influencia. Sin embargo, el recurso a la extradición está plagado de complejidades jurídicas y diplomáticas. El proceso requiere una cuidadosa negociación y cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, así como el cumplimiento de los tratados y marcos jurídicos internacionales. Las solicitudes de extradición deben estar respaldadas por pruebas sustanciales y están sujetas a un riguroso escrutinio legal en ambos países, lo que a menudo conduce a largas batallas legales y apelaciones. Estados Unidos también emplea sofisticadas capacidades de análisis de datos y cibernéticas para combatir a los cárteles. Mediante el análisis de grandes cantidades de datos procedentes de diversas fuentes, como redes sociales, transacciones financieras y comunicaciones, las agencias de inteligencia pueden identificar patrones y conexiones que revelan el funcionamiento interno de las redes de cárteles. Esta información es crucial para trazar la estructura organizativa de los cárteles, identificar a los principales actores y descubrir los planes de blanqueo de capitales que financian sus operaciones. Las escuchas telefónicas y la vigilancia electrónica también han desempeñado un papel fundamental en la recopilación de información sobre las actividades de los cárteles. Al interceptar las comunicaciones entre los miembros de los cárteles, las fuerzas de seguridad pueden obtener información valiosa sobre sus planes, estrategias y alianzas. Esta información se utiliza a menudo para construir casos contra los líderes de los cárteles y conseguir condenas en los tribunales. Es cierto que Estados Unidos ha avanzado mucho en la guerra contra los cárteles mexicanos de la droga, pero lo cierto es que estas redes son demasiado profundas.
El reciente asesinato del alcalde y la continua violencia en el Estado solo demuestran que los cárteles son más poderosos que una o dos personas. ¿Qué poder tienen los cárteles mexicanos? La historia de la violencia de los cárteles en México es larga y sangrienta. Durante décadas, los poderosos cárteles de la droga han ejercido una gran influencia, recurriendo a menudo a la violencia extrema para proteger sus intereses y ampliar sus territorios. Esto ha creado un ambiente de miedo e inestabilidad, en el que las figuras políticas y las estructuras de gobierno local son con frecuencia el blanco de sus ataques. Las raíces de la violencia de los cárteles se remontan a finales del siglo XX, cuando empezaron a florecer las operaciones de narcotráfico, alimentadas por la demanda de estupefacientes en Estados Unidos. Al mismo tiempo, ha habido múltiples cárteles a lo largo de los años. Unos pocos han demostrado ser resistentes, como se verá enseguida. El cártel de Sinaloa, conocido a menudo como la organización de narcotraficantes más poderosa del mundo, tiene una historia tan compleja como aterradora. Fundado a finales de los años 80, el cártel alcanzó la fama bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, un nombre que se ha convertido en sinónimo del tráfico de drogas. La influencia del cártel de Sinaloa se extiende mucho más allá de las fronteras mexicanas, con líneas de suministro que llegan hasta Estados Unidos y más allá, lo que lo convierte en un actor importante en el mercado mundial de estupefacientes. El poder del cártel radica en su sofisticada y extensa red, que incluye la producción, el transporte y la distribución de drogas. El cártel de Sinaloa es conocido por su capacidad para producir grandes cantidades de metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana, que luego introduce de contrabando en Estados Unidos a través de diversos métodos. Entre ellos figuran túneles subterráneos, compartimentos ocultos en vehículos e incluso drones, lo que demuestra el ingenio y la capacidad de adaptación del cártel para eludir a las fuerzas del orden. Uno de los factores clave que contribuyen al dominio del cártel de Sinaloa son sus alianzas estratégicas con otras organizaciones delictivas. Al asociarse con grupos de Colombia, Centroamérica e incluso Europa, el cártel ha podido asegurarse un suministro constante de materias primas y ampliar su red de distribución. Este alcance mundial ha permitido al cártel de Sinaloa mantener su posición como principal proveedor de drogas ilícitas, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad internacionales por desmantelar sus operaciones. Otro cártel que está causando sensación es el de Jalisco Nueva Generación. Conocido por sus siglas CJNG, este cártel se ha convertido rápidamente en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Fundado a principios de los años 20, el CJNG ha alcanzado rápidamente la fama, desafiando a los cárteles establecidos y expandiendo su influencia por todo México y más allá. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, el CJNG se ha convertido en sinónimo de brutalidad y ambición. El ascenso al poder del CJNG está marcado por su agresiva estrategia de expansión, que implica hacerse con el control de rutas y territorios clave del narcotráfico. Se sabe que el cártel ha protagonizado violentos enfrentamientos con organizaciones rivales, utilizando medidas extremas para afirmar su dominio. Esto incluye ataques de gran repercusión contra las fuerzas del orden y el personal militar, así como muestras públicas de violencia destinadas a infundir miedo y demostrar el poder del cártel. Estas tácticas le han granjeado al CJNG una reputación de implacable, convirtiéndolo en uno de los cárteles más temidos de México. Un factor clave del éxito del CJNG es su capacidad para adaptarse e innovar ante la adversidad. El cártel ha diversificado sus actividades delictivas, dedicándose a la producción y el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y el blanqueo de dinero. Esta diversificación ha permitido al CJNG generar importantes ingresos, que utiliza para financiar sus operaciones y ampliar su influencia. La implicación del cártel en la producción y distribución de drogas sintéticas, como la metanfetamina y el fentanilo, ha consolidado aún más su posición como actor principal en el mercado mundial de estupefacientes. El Cártel del Golfo, una de las organizaciones delictivas más antiguas y consolidadas de México, tiene una larga historia que ha configurado el panorama del tráfico de drogas en la región. Originario del nororiental estado de Tamaulipas, el Cártel del Golfo se fundó en los años 30, dedicándose inicialmente al contrabando de alcohol durante la época de la ley seca en Estados Unidos. Con el paso de las décadas, el cártel evolucionó y amplió sus operaciones al tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas. El auge del Cártel del Golfo en los años 80 y 90 se debió a su control de las principales rutas de tráfico de drogas a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. La situación estratégica del cártel le permitió dominar el contrabando de cocaína, marihuana y heroína a Estados Unidos,
generando inmensos beneficios y consolidando su posición como actor principal en el tráfico de drogas. La influencia del cártel se extendió más allá del narcotráfico, ya que estableció una red de funcionarios corruptos y agentes de la ley, asegurando el buen funcionamiento de sus empresas criminales. Un punto de inflexión importante en la historia del Cártel del Golfo se produjo con la formación de los Zetas, un grupo de antiguos soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano que fueron contratados inicialmente como brazo ejecutor del cártel. Los Zetas aportaron un nuevo nivel de militarización y brutalidad a las operaciones del cártel, utilizando su entrenamiento y experiencia para llevar a cabo asesinatos, secuestros y otros actos violentos. Esta asociación fortaleció inicialmente al Cártel del Golfo, permitiéndole ampliar su territorio e influencia. Pero hablemos más de los Zetas. Los Zetas, antaño el temido brazo militar del Cártel del Golfo, se han labrado una notoria reputación como una de las organizaciones criminales más violentas y despiadadas de México. Fundados a finales de los 90 por desertores de las fuerzas especiales de élite del ejército mexicano, los Zetas aportaron un nuevo nivel de militarización y brutalidad al tráfico de drogas. Su entrenamiento militar y su experiencia en tácticas de guerra les diferenciaron de otros cárteles, convirtiéndoles en una fuerza formidable en el submundo criminal. En un principio, los Zetas fueron reclutados por el Cártel del Golfo para servir como sicarios, encargados de proteger los intereses del cártel y eliminar a sus rivales. Su eficacia en este papel permitió al Cártel del Golfo ampliar su territorio e influencia, pero también sembró las semillas de futuros conflictos. A medida que los Zetas crecían en poder y ambición, las tensiones con el Cártel del Golfo se intensificaron, hasta desembocar en una violenta ruptura a finales de los años 2000. Tras la ruptura con el Cártel del Golfo, los Zetas se establecieron como cártel independiente, haciéndose rápidamente con el control de rutas y territorios clave del narcotráfico. También participaron en otras actividades delictivas como la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas y el robo de petróleo. Esta diversificación no solo aumentó sus fuentes de ingresos, sino que también consolidó su presencia en el panorama delictivo. La reputación de extrema violencia y brutalidad de los Zetas está bien documentada, y el grupo recurre a menudo a tácticas espantosas para infundir miedo y mantener el control. Las muestras públicas de violencia, como las ejecuciones en masa y las decapitaciones, se han convertido en sinónimo de los Zetas, sirviendo como un escalofriante recordatorio de su voluntad de utilizar el terror como herramienta de intimidación. Este nivel de violencia ha convertido a los Zetas en una de las principales prioridades de las fuerzas de seguridad de México y Estados Unidos, que consideran al cártel una amenaza significativa para la seguridad pública. A pesar de los constantes esfuerzos por desmantelar a los Zetas, el cártel ha demostrado ser resistente, adaptándose a las circunstancias cambiantes y manteniendo sus operaciones. La estructura descentralizada de la organización, con múltiples facciones que operan de forma semi-independiente, le ha permitido continuar sus actividades, incluso cuando sus principales líderes han sido capturados o asesinados. Gracias por vernos. Echa un vistazo a otras cartas en la pantalla.